Vamos a primera de Tesalonicenses, capítulo 4, la vida que agrada a Dios. Este capítulo trata de un par de temas: la vida que agrada a Dios y la venida del Señor. Y vamos a fijarnos en la venida del Señor. Primero de Tesalonicenses, capítulo 4, a partir del versículo 13. Entonces leamos esta palabra invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Sigue usted. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Todos el 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Puede sentarse, hermano. La venida del Señor debe ser tan real como el pan que comes todos los días. La venida del Señor, el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia debe ser para ti tan concreto como la silla en la cual estás sentado. Si este acontecimiento bíblico del rapto de la iglesia no es parte de tu agenda, entonces, hermano, arrepiéntese de su pecado, porque el no pensar, el no concebir, el no tener en cuenta un evento que la palabra sí tiene en cuenta es estar desenfocado y no ver las cosas como las mira el Señor. Vivir la vida sin tener en cuenta la advertencia de la palabra con respecto a su venida es vivir una vida no grata a los ojos del Señor. Es como tener responsabilidades y llevar a cabo unas y descuidar otras. Porque si oro por sanidad, oro por liberación, oro por el ensanchamiento de la iglesia, pero no oro para que el pueblo esté listo y preparado para el advenimiento segundo de Cristo, es responder a mis responsabilidades como hijo de Dios a medias, y eso no está bien. Alabados al Señor. Cuando pensamos en la venida del Señor, obligatoriamente tenemos que poner nuestra vida de conformidad con lo que dice la Escritura. Eso significa, en pocas palabras, que el pensar que Cristo viene pronto y esperar su venida es pensar que yo debo vivir la vida en santidad. La segunda venida del Señor, específicamente el rapto de la iglesia o arrebatamiento, palabra que a algunos no les gusta, es un tema obligatorio en la agenda de todo pastor, de toda iglesia, de todo ministerio. Pablo dice, porque no quiero que ignoréis, y los de Tesalónica ignoraban que el Señor habría de venir pronto y que habría resurrección de muertos. Entre ellos, Pablo estuvo en Tesalónica predicando la palabra y fundando una iglesia. Estando fuera de Tesalónica, recibió una noticia de que algunos que él conoció como hermanos de la iglesia habían muerto, y eso trajo tristeza, desesperanza a muchos en la iglesia de Tesalónica. Cuando Pablo se entera de semejante hecho, entonces escribe y habla y desglosa el tema de la venida del Señor, del rapto o arrebatamiento de la iglesia. Hablar del rapto de la iglesia obligatoriamente significa vivir en santidad. El rapto de la iglesia no debe llevar a la iglesia al extremo indeseable de abandonarlo todo, incluyendo la familia, porque tenemos que esperar la venida del Señor. Y cuando hablo de familia, no hablo solamente de la iglesia, hablo de tu familia.
tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres. No solo de la familia de la fe, hablo principalmente de tu familia y de mi familia, de nuestra parentela, por la cual el Señor nos pedirá cuentas, porque hay que dar cuenta de la familia a la cual pertenecemos, familia que el Señor nos ha regalado como parte de nuestra mayordomía. Alabados al Señor. Entonces, un extremo indeseable es abandonar todo tipo de responsabilidad, no laborar, no trabajar, abandonar el fruto del estudio, tirar a la borda lo que el Señor a bien te ha dado, porque mientras el Señor no venga hay tiempo para llevar a cabo mucha labor. Cuando uno tiene una profesión, un oficio, y no ejerce, no ejercita ni el oficio ni la profesión, uno le está restando al Señor la posibilidad real de estar en un trabajo y relacionarse con otras personas a las cuales podemos predicar la palabra del Señor, a las cuales podemos impactar con el Evangelio de Jesucristo, aún sin palabras, por cuenta del Señor en nuestra vida. Otro extremo es vivir de espaldas a un evento del cual habla la palabra. Ni lo uno ni lo otro la iglesia debe hacer. Ni llegar al extremo de decir, Cristo ya viene, abandono el trabajo, abandono la profesión, abandono el oficio, abandono mi familia, abandono todo y voy a ver si viene del norte, del sur, del este o del oeste, Vía 40, Río Magdalena, Puerto Colombia u otro punto alrededor de Barranquilla. Un extremo absolutamente indeseable al cual el Señor nos ha llamado. Otro extremo indeseable es ese que le acabo de decir. Ignorar algo de lo cual habla la palabra. ¿Por qué algunos ignoran y no hablan acerca del rapto de la iglesia? Por muchos despropósitos e intereses absolutamente personales. Alabados al Señor Jesucristo. Desde que yo estaba en la iglesia en la cual me congregaba, oía la dulcísima, real voz del Espíritu Santo decirme: prepara a mi pueblo para un encuentro conmigo en las nubes. Prepara a mi pueblo para un encuentro conmigo en las nubes. Y esa orden dada por el Espíritu Santo, no ahora, no desde que empezamos la iglesia, ministerio restaurando el tabernáculo, no, mucho antes, es una labor en la cual no quiero ser hallado falto, sino dar la palabra que el Señor me da. Y desde anoche el Señor me puso a que hablara acerca de esto. Vamos a dar un aplauso a la gloria de Jehová en esta hora. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Cristo viene pronto en el rapto de la iglesia. Yo he tenido un par de experiencias vívidas, inolvidables, que parten el alma con el rapto de la iglesia. Inolvidables. Cuando uno tiene esas experiencias con el rapto de la iglesia, la fe aumenta. Y nada de lo que ocurra, nada de lo que se presente delante de nosotros podrá borrar la indeleble huella de una experiencia tan vívida como es el rapto de la iglesia. Real, más que la vida que nos rodea. La iglesia, pueblo no revelado, no anunciado en el Antiguo Testamento. El ministerio de la iglesia revelado a nadie en el Antiguo Testamento. La iglesia en su conjunto, temporalmente, Romanos 11:25. Allí Pablo exhorta a la iglesia a la cual se dirige en el libro de Romanos, diciéndole que no quería que ellos ignorasen, que no fuesen soberbios con respecto a los judíos, porque a los judíos les ocurrió, les aconteció endurecimiento en parte hasta que la plenitud de los gentiles entrase. Aquí vemos la profundidad de la sabiduría y del amor del Dios Todopoderoso. Aparentemente por el pacto llamado pacto sinaítico o ley, el no judío estaba fuera del rango de salvación del Señor. En apariencia, el Señor aposta a propósito, parte de su plan de redimir la raza humana, de reconciliarse con el mundo, permite que Israel caiga en desobediencia, permitió que en ceguera cayesen para que nosotros los
no judíos pudiésemos entrar. ¿Cómo empieza la iglesia de Jesucristo? El capítulo 27, el versículo 25 de Mateo lo registra. El Señor fue rechazado. A los suyos vino a rescatar las ovejas perdidas de la casa de Israel. A los suyos vino y le rechazaron. En la cruz del Calvario, el Señor cumplió el propósito encargado por el Padre. Pero antes de su muerte expiatoria, en la cruel cruz del Calvario, el Señor se dirigió mayoritariamente al grueso de la nación judía, y ésta le rechazó. Ante la presencia de Poncio Pilato, habiendo pasado de Getsemaní por el periplo, por el filtro del juicio judío, fue enviado a Poncio Pilato. Lo envió a Herodes, que en ocasiones estaba allí, que ministraba, que funcionaba en Galilea, y luego lo enviaron a Poncio Pilato. Y este oficial romano entendía que era por envidia, por algo religioso, que no entendía bien, que los judíos no lo querían a él, que los sumos sacerdotes no querían a Jesús, y quiso librarlo y quiso guardarlo, y acudió a una costumbre judía de que en ocasión de la Pascua era soltado un reo de muerte, y hubo dos candidatos, Jesús y Barrabás, miembros de una secta, miembro de una guerrilla de guerrillas, y el pueblo soliviantado, convencido por los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, que dijeron: suéltanos a Barrabás y no a Jesús. Y dijeron algo peor en el 27-25 de Mateo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Se autoprofetizaron, y las palabras que lanzaron en ira, en soberbia, los pillaron en su propia astucia, y están pagando el precio de menospreciar al dador de la vida. Ahí empieza la iglesia, porque cuando Cristo vino a los suyos y los suyos le rechazaron, se volvió al mundo gentil, al cual aparentemente no fue enviado sino solamente a los judíos. A partir de allí empieza la iglesia de Jesucristo, y la iglesia termina ensanchándose más en Pentecostés. Leemos en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el último hecho que marca la génesis, el nacimiento de la iglesia, es el año 70 de nuestra era cristiana. El muro de Jerusalén es destruido por Tito, y el templo dentro es destruido. El templo físico cae en ruina, fue quemado, fue destruido, para que el otro templo invisible, la iglesia de Jesucristo, el cuerpo místico del Señor, se terminase de ensanchar. Así nace la iglesia. Ahora bien, en la manera judía de contar el tiempo, desde que el hombre peca, surge algo denominado tiempo, porque antes del pecado de Adán y Eva no había tiempo. Es lo que en estudio sistemático de la palabra se conoce como el tiempo de la inocencia o dispensación de la inocencia. ¿Cuándo empieza el tiempo? A partir del pecado del hombre, Adán y Eva. Isha, pecaron, y el Señor manifestó, declaró que su espíritu no contendería más con el hombre, y puso término a la vida del hombre en esta tierra. A partir de ahí empieza el tiempo. En la manera hebrea de contar el tiempo, desde Adán hasta Abraham, 2000 años. Desde Abraham a Cristo, otros 2000 años. Y desde Cristo hasta nuestros tiempos, ¿no son 2019 años? Si sacamos bien la cuenta, habría que restar 5, porque una pésima aritmética aplicada cuando hubo un cambio de calendario. Así que estaríamos más o menos en el año 2015 o 2014. En todo caso, 2000. ¿Y cuál es el próximo 1000? El milenio de Jesucristo, el gobierno del Señor en esta tierra. Pues bien, los tiempos han avanzado, la palabra se está cumpliendo, y hay una palabra del Señor para la iglesia de Jesucristo en general. Porque durante todo este tiempo que el Señor ha mantenido, sustentado la iglesia tiene misiones, tiene obligaciones, tiene responsabilidades. Vamos a ver la Biblia y que nos enseñe la palabra cuáles son estas responsabilidades que tiene la iglesia. Cuando digo iglesia, hay algunos que escurren el bulto y dicen: la iglesia, yo no. Pues vamos a hablar de otra manera. Responsabilidades que el creyente tiene con Jesucristo el Señor. Primera misión de la iglesia en el tiempo de la iglesia: ser luz del mundo. Vamos a Filipenses 2:15. Filipenses 2:15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis
como luminares en el mundo. Vamos a Mateo 5. Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Por lo tanto, si somos luz del mundo, no podemos encerrarnos en nuestra iglesia, en nuestra casa, y evitar contacto con el mundo. El capítulo 17 del Evangelio según San Juan, hablando de Jesucristo, la oración de Cristo no fue: Padre, quítanos del mundo. No, la oración de Cristo en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, ¿cuál fue? Te pido que nos guardes del mal, no que nos quites del mundo. Así que yo no puedo evitar contacto con el que vende el raspado, con el que vende la yuca, con el que vende en un almacén. Iré, predicaré y no me voy a contaminar. Cuando dé la mano, lo que está en ellos no va a pasar a mí. Cuando les dé la mano, lo que está en mí pasará en ellos. Primero de Juan 4:4 que dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así que ¿de qué te vas a contaminar? Estás en el mundo, pero no eres del mundo. Cristo necesita que la luz que en ti hay resplandezca en otras vidas. ¿Por qué? Porque no somos secta, estamos en el mundo, apartados del mundo en cuanto a que no hacemos las cosas que en el mundo se hacen, pero estamos en esta tierra y necesitamos estar entre los familiares, entre lo uno y lo otro, para que la luz que está en nosotros se proyecte ahí y los toque. ¿Quién me dice que yo me voy a contaminar porque esté al lado de alguien, sentado al lado de él, diciendo: Dios te bendiga, Dios te guarde? Cuando hablemos de béisbol hubo otro asunto, el hecho de que yo esté al lado de él, saludándolo, hablándolo, yo sé que el Espíritu Santo que en mí mora lo va a ministrar. Alabados al Señor, a su nombre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. La luz que se enciende no se coloca en un cuarto cerrado para que se apague. No, Señor, la luz hay que llevarla por aquí y por allá donde se cruzan los caminos, en la universidad, en el trabajo, en la oficina, en el mercado, doquier que el Señor te permita ir. Allí tienes que proyectar su luz hacia aquellos que no andan sino en tinieblas. Alabados al Señor, a su nombre. Gracias, Padre. Así es que durante el tiempo de la iglesia le corresponde a cada creyente ser luz del mundo, luminares del mundo. El luminar se enciende, el luminar brilla más cuando más intensa es la oscuridad en Barranquilla. Y Barranquilla está llena de tinieblas, ciudad pecadora, pecaminosa, y con más razón tenemos que ir donde el Señor nos permita a predicarle. Hay gente en el trabajo que cuando te ve no van a querer hablar contigo, pero hay gente en tu trabajo en cuyo corazón hay el anhelo de tener el estilo de vida que tú tienes. Por prejuicio de cualquier índole no se acercan a ti, pero allí está la mano del Señor redarguyéndolos, tocándolos, convenciéndolos, persuadiéndolos, y de esta manera no evitamos el poder de Dios en sus vidas. De esta manera le permitimos al Espíritu Santo llevar a cabo esta labor de predicar la palabra, porque predicamos con o sin palabras, predicamos aún sin hablar, por el testimonio del Cristo de la gloria en nuestra vida. ¿Y cómo yo voy a encerrarme en la iglesia o encerrarme en mi casa diciendo: no me quiero contaminar, no me voy a contaminar? La única forma para que yo me contamine es cuando acepte el mundo en mi corazón. Pero estando en el mundo, contacto físico debo tener con el mundo. El contacto que el Espíritu Santo pide que no tengamos es el contacto espiritual. Empezar a hacer lo que antes hacíamos y lo que el mundo está haciendo ahora. Luminares en el mundo, dice Pablo en el capítulo 2 de Filipenses. El evangelista en el 5:14 de Mateo dice que somos la luz del mundo. Cuando uno va a fincas alejadas de toda civilización, donde no hay luz eléctrica, cuando llega a las 6 de la tarde todo se apaga y casi todo el mundo se acuesta a esa hora bien temprano. En la noche uno se levanta y mira hacia el firmamento, y como nunca antes nítidamente uno ve qué cantidad de estrellas, unas más grandes que otras, y brillar, y entre más tenebrosas la noche, más brillan esas estrellas. Así es el llamamiento del Señor a la iglesia, que seamos como esas estrellas brillando a perpetuidad. Alabados al Señor. No tenga temor. Ahora, cuando yo voy a comprar algo, yo sé que el sistema
comercial está rendido a las tinieblas. La palabra enseña, Pablo hablando a los corintios que eran bien recalcitrantes, que cuando yo vaya a comprar carne y yo extiendo cuando vaya a comprar cualquier cosa por motivos de conciencia, no pregunte a quién está dedicado el negocio. Yo voy, le doy gracias al Señor por el dinero que tengo y compro lo que tengo que comprar. Y voy a la casa y si es alimento antes de comer, con acción de gracias santifico la comida. Y antes de ponerme la ropa que compro, le digo gracias al Señor, límpiala. Y por motivos de conciencia no voy a preguntar a quién fue dedicado el negocio, porque sé de antemano a quién está dedicado. Alabamos al Señor. En el tiempo de la iglesia hay otra visión del creyente: sal de la tierra. La sal tiene doble efecto. La sal se usa en nuestras cocinas para sazonar la comida. Comida sin sal es nada agradable. Ahora, comida con exceso de sal también es desagradable. Hay carne salada. La sal alarga un poco la vida de la carne que vamos a comer, por decirlo de esta manera. Se echa la sal y la sal hace que perdure un poco más el alimento. La sal también tiene otro efecto: produce sed. Cuando uno consume sopas muy saladas, alimentos salados, el cuerpo responde rápidamente y hay sed. A veces uno queda tan sediento que uno toma 1, 2, 3 vasos de agua y siente que la barriga está llena, el estómago lleno, pero la sed no está satisfecha. Pues bien, si somos sal de la tierra, preservamos a muchos en este mundo con los cuales tenemos contacto físico de una segura y terrible perdición. Alabados al Señor. Aún a familiares. Sal de la tierra. Producimos sed. Debemos producir sed como iglesia en el creyente. Pero si yo me aíslo como una secta en mi propia casa o mi propia iglesia, ¿qué estoy haciendo? Evitándole al Señor la real posibilidad de convencer a los otros. Alabados al Señor. Yo no me contamino porque saludo a una alumna que está semidesnuda, que está arropada o que está vestida como musulmán. Yo no me contamino. Me contaminaré en el momento en el cual yo acepte hacer cosas que ella hace que no están bien delante de los ojos del Señor. El contacto físico con el mundo es inevitable. De otra manera, por ti no habrían orado, no habrían puesto mano encima de ti, no te habrían estrechado la mano, no habrían orado por ti, no habrías llegado a la iglesia, no te habrían aceptado en la iglesia. Amén. Así que el contacto físico es absolutamente necesario. El que el Señor quiere que evitemos es el contacto espiritual. ¿Qué significa contacto espiritual? Empezar a hacer lo que el mundo anda haciendo. A su nombre. Al borrachito, fornicario, pendenciero que trabaja con nosotros, lo vamos a pasar la mano. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y le vamos a dar la mano. Dios te bendiga, Señor. Tócalo. Ato, ligo, reprendo al hombre fuerte de este borrachito. Tócalo. ¿Qué se me quita? Me contamino. En modo alguno. Porque el que está en mí, mayor es que el que está en él y en el mundo. ¿O no, hermano? ¿Lo dice o no lo dice? Déjese de tanta locura, yo. Deje las locuras a un lado. Arrepiéntase de su pecado. Gracias, Señor. Tercera misión. En el tiempo de la iglesia, el creyente tiene una tercera misión: ser templo del Espíritu Santo. Vamos a 1 Corintios 6:19. Gracias, Señor. 6:19 de 1 Corintios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por eso mi boca, que es parte del cuerpo, tiene que estar santificada. Por eso de mi boca tienen que salir palabras de bendición, no de maldición. Por eso de mi boca no pueden salir palabras que no vienen del Espíritu Santo. Por eso de mi boca lo que debe salir es la palabra escrita, la palabra revelada, logos y rema, no maldiciones. A su nombre. Porque el templo del Espíritu Santo no hace eso. Alabado a Jesucristo el Señor. Vamos a otra cita. 2 Corintios 6
16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios, del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Vamos a Efesios capítulo 2. Libro de Efesios, epístola a los Efesios, capítulo 2. Gracias, Padre. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Alabado sea el Señor. Así que resumo, en el tiempo de la iglesia, y estamos en el tiempo de la iglesia, cada creyente tiene misiones. Hay que ser luz del mundo. La luz no se esconde. La luz tiene que disipar las densas tinieblas que en Barranquilla son abundantes. Número 2, el creyente debe ser sal de la tierra. Y número 3, el creyente debe tener en cuenta, debe recordar que es templo del Espíritu Santo, morada de Dios en el Espíritu, altar de Dios viviente, y que en él mora el Espíritu Santo de Dios, no el otro espíritu que estaba en nosotros cuando estábamos en el mundo. Pero no quiero que ignoremos lo que la palabra dice y que vivamos la vida como si fuésemos los únicos, los exclusivos, porque Dios no hace acepción de personas. Señor no hace acepción de nadie, y a quien más se le da, más se le demanda, a quien más se le encarga, más se le requiere. Y hemos recibido nada más y nada menos que la revelación de Jesucristo, muerto, sepultado y resucitado, y sentado a la diestra del poder de Dios. Con esa revelación no podemos andar la vida como si fuésemos exclusivos o mejores que los demás. Hay otras iglesias en las cuales, y no son tan rimbombantes, pequeñitas, en las cuales se predica santidad, pero no santidad como algunos grupos que en Estados Unidos y en Centroamérica han existido como una secta, se han apartado, se han aislado, han hecho una comunidad aparte para no contaminarse con el mundo. Y esa no es la palabra del Señor, no es el mensaje del Señor. El Señor es: en el mundo tendréis aflicción, no temas, yo he vencido al mundo. Estamos en el mundo. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. El que está en nosotros mayor es que el que está en el mundo. No tema contaminar. No, usted no va a andar con el borracho, con el drogadicto, con la prostituta, pero usted le va a dar la palabra y le va a hablar. Y cuando haya ocasión de hablar de algo que está ocurriendo, hable de algo que está ocurriendo. Y mientras usted está haciendo eso, ore, clame, interceda. Créeme, no te vas a contaminar. Allí estarás haciendo obra de evangelista y de misionero. Alabamos al Señor. A su nombre. Gracias, Señor. Alguien que está vivo no puede estar muerto. Tiene que hablar. Si no puede hablar, con tu testimonio arrastra a los demás. Mira lo que se dice en los medios masivos de comunicación, sobre todo en la tele. Una imagen vale más que 1000 palabras. Un testimonio vale más que 1000 predicas, ¿oye? Que 1000 sermones. Gracias, Señor. La palabra arrebatar es una palabra griega, arpazo, como lo hemos enseñado en otras ocasiones. Arpazo. Así aparece en 1 de Tesalonicenses 4:17 específicamente. La iglesia será, en el rapto de la iglesia será en su conjunto, los santos de todas las edades serán llevados a la gloria eterna. La semana 70 de Daniel, la gran tribulación, 7 años, una semana de años. Años proféticos de 360 días.
La iglesia no va a vivir la gran tribulación. Cada creyente tiene tribulaciones, pero hablar de las tribulaciones del creyente no es hablar de un fenómeno, de un acontecimiento escatológico inscrito, clavado en la palabra del Señor, la gran tribulación. La iglesia será libre, será hecha libre de la gran tribulación por rapto. El rapto implica que por resurrección, por transformación y por traslado, los santos de la iglesia subirán cuando suene la trompeta. Alabado sea el Señor. Y Cristo se reúna con este conglomerado en los aires, porque en el rapto los pies del Señor no tocan el monte del Olivete, no lo hace. Al final de la semana 70, cuando los juicios del Señor se hayan derramado sobre esta tierra y los hombres perversos, vendrá y ahí tocará sus pies el monte del Olivete, que no soportará su gloria y se partirá de ahí hacia oriente, preparando el terreno para una guerra que ya tiene nombre de vencedor. Alabado sea el Señor. Por el encuentro con Cristo es en las nubes. El rapto de la iglesia, algunos lo tienen como metafórico, como un cuento chino, como una quimera griega. No lo tienen en cuenta, porque hablar del rapto de la iglesia obligatoriamente es hablar de la necesidad de ser santos, santos, santos. Hablar del rapto de la iglesia es la necesidad vívida de ser santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Será por eso que algunos no predican acerca de el rapto de la iglesia? Ahora, el rapto de la iglesia no solamente a la iglesia, a tu iglesia. Doquier que se encuentre el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Alabado sea el Señor. Y como Dios conoce tu vida y mi vida, doquier que estemos bañándonos de camino a la casa, de camino al trabajo, de camino a la universidad, de vuelta a la casa, doquier que nos encontremos, cuando se dé el rapto de la iglesia, seremos alzados. Alabado sea el Señor. Cristo no ha venido, todavía hay ocasión de predicar la palabra, de decirle al mundo que nosotros no nos sentimos ni somos mejores que ellos, que somos sus semejantes, que ellos son nuestro prójimo, que hace cierto número de años o de décadas o de lustros éramos como ellos, perdidos, sin esperanza, sin norte, sin mañana, y alguien se acercó a nosotros sin temor a contaminarse, nos estrechó la mano sin temor a contaminarse y puso la mano sobre la cabeza nuestra sin temor a contaminarse, se sentó a nuestro lado sin temor a contaminarse, oró por nosotros sin temor a contaminarse, y producto de esa intercesión hoy estamos aquí alabando y bendiciendo el nombre del único y verdadero Dios. Gracias, Padre. ¡A su nombre! Cuando puedo comprar un par de zapatos, voy a donde están los vendedores y hablo con ellos, entablo conversación. Un tema agarro yo para meterme a ellos, porque si va a ser que diciendo arrepiéntete, el infierno te espera, me echan del almacén, yo debo llegar con sabiduría. Llego, buenos días, buenas tardes, Dios les bendiga, ¿cómo están ustedes? Y por ahí me meto, creo en empatía, y cuando menos lo pienses, Dios te bendiga, Dios te guarde, Señor te dé un buen día, que el Señor te abra los sentidos. Si esas palabras ungidas que vienen de lo alto tienen que llegar al corazón de aquellos con los cuales hablamos. Hoy, ¿cómo voy a predicar? ¿Cómo llegarán las masas a los pies de Cristo si no hay nadie que vaya a predicar, a juntarse con ellos, a juntarse de pueblo y a predicar la palabra del Señor? A su nombre, a su nombre. Y si hay un grupo de alumnos que dicen, profe, lo invitamos a una merienda, y llegamos a la cafetería, ahí yo me contamino. ¿Cuál contaminación? La contaminación es cuando el corazón lleno de resentimiento, de odio, de soberbia, de altivez, hace que la boca se abra y prorrumpa en maldiciones para los demás hijos de Dios. Ahí sí hay maldición. Eso no está bien, eso es contaminación. Pero que yo me junte con el vendedor, el que va por la calle recogiendo mangos de toda clase para luego vender no sé dónde y no sé a qué precio, que le diga, Dios te bendiga, Dios te guarde, ten cuidado, que allá hay un cable eléctrico, Dios te guarde, Dios te bendiga. ¿En qué me contamino? Dígame, ¿en qué me contamino? ¿En qué se contaminó aquella que oró por mí?
¿En qué se contaminó aquellos que oraron por nosotros cuando llegamos a la iglesia hace ya más de 30 años? ¿En qué se contaminaron? En nada, en nada, en nada, en nada. Lo que al Señor les había dado paso un grupo recalcitrante de fariseos. Vemos que tú violas la tradición de los ancianos, porque veo que tú y tus discípulos no se lavan las manos antes de tomar los alimentos, y el Señor, que no se guarda ningún vuelto en el bolsillo, sino que dan vuelto hasta con monedas de 50, les dijo: lo que contamina el hombre no es lo que entra al estómago, porque eso va a la letrina. Lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón. Alabado sea el Señor. Así que nada que esté en tu corazón te contamine. No. Alabado Jesús. Vamos a preguntar. Yo he predicado acerca de esto, pero hoy te lo pregunto rapidito, porque tenemos Santa Cena. ¿A quién arrebatará el Señor? ¿A quién levantará el Señor? ¿A todos? No, Señor. Vamos a Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo del Dios Todopoderoso. ¿Quién será arrebatado? Primero, el que le pertenece a Jesús. ¿Usted le pertenece a Jesús? Amén. Si tú dices que tú le perteneces a Jesús, eso significa que el Señor es el dueño, propietario de tu vida, y con tu vida Él puede hacer lo que quiera. ¿O no? Amén. ¿Por qué te quejas, iglesia? ¿Por qué te quejas? Gálatas 5:24. ¿A quién arrebatará el Señor? A aquel que espera al Señor. No vamos a andar como los tesalonicenses, locos, esquizoides, arrebataditos ellos, que cuando Pablo les habló acerca de la venida del Señor, Pablo tuvo que escribir otra vez a ellos el segundo de Tesalonicenses para llamar la atención. Habían dejado de trabajar. Me los imagino en las casas preguntando: ¿a qué hora vendrá el Señor? ¿Y por dónde vendrá? ¿De oriente, de occidente, del norte, del noreste? ¿De dónde vendrá? Ociosos. El Señor no te quiere ocioso, te quiere trabajando en lo que Él te pone, porque allí donde Él te ha puesto hay gente que necesita verte. Cuando las parejas casadas, cristianas evangélicas, van caminando, sobre todo cuando van juntitas, no una de un lado y otra del otro, sobre todo cuando la esposa no le quita la mano al esposo, sobre todo cuando el esposo no se avergüenza de tener a la esposa al lado, cuando van caminando por estas calles de Barranquilla, no se percatan que detrás de muchas ventanas, detrás de muchas persianas, detrás de muchas cortinas, hay ojos que los observan, anhelando tener lo que ellos no tienen. Y le negamos al Señor hacer una obra a través de algo sencillo. Y no me venga con el cuento de que, ¿y eso para qué? ¿Eso para qué? ¿Cómo que eso para qué? El Señor se vale de lo que usted no se cree para hacer su obra. Alabado sea el Señor. A su nombre. Hay gente que por prejuicios económicos, sociales, socioeconómicos, deportivos, de color de piel, no se van a acercar nunca a nosotros, pero nos ven, nos observan y anhelan. Si quiere usar el verbo contaminar, pues lo contaminé yo a él con lo de Cristo, porque le mandó un mensaje que hay que orar y dar gracias al Señor por todas las cosas. Hay el que anhela el mal a su prójimo, el que desea que le vaya mal a su prójimo, homicida es. Hay que leer el capítulo 6 y 7 del Evangelio según San Mateo. El que mira a su hermano con desdén y lo desprecia, dice raca, menospreciándolo, es homicida, porque está maldiciendo a alguien por el cual también Cristo murió en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Gracias, Padre. El Evangelio según San Mateo,
5:22 dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio, la palabra correspondiente en el idioma original es raka, a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí estamos hablando del sexto mandamiento, la tabla de Moisés. Gracias, Señor. Pues bien, ¿quién más será arrebatado? Dijimos, el que pertenece a Jesús. Hemos dicho, el que espera al Señor. Filipenses 3:20, Tito 2:13, Lucas 12:36. Tercero, ¿a quién arrebatará el Señor? Aquel cuya ciudadanía desciende, está en los cielos, del cual esperamos también al Señor. Aquel cuya ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3:20, Lucas 21:36, 2 de Corintios 5:10. Cuarto, ¿quién será arrebatado? ¿A quién levantará el Señor? Aquel que lleva una vida de santificación. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Póngase de pie.